porque en ocasiones podemos entender de que recibiendo una palabra del Señor, a veces las contrariedades hacen o permiten y quieren convencer de que no podemos alcanzar lo que Dios puso en nosotros, de lo que Dios puso en usted que está del otro lado. Quizás las contrariedades son más grandes de lo que uno puede llegar a entender de quién es al Dios a quien estamos sirviendo. Y a veces tales contrariedades sí, no nos desenfoca, sino que nos tiene que empujar hacia lo que Dios nos está guiando para que nosotros podamos conocer y saber de qué manera obra Dios en los hombres. Así que vemos en los pasajes, en el pasaje de la palabra de Dios que nos habla de una historia, de la historia de Jacob, aquella persona que arrebató la palabra de Dios, que obtuvo la palabra de Dios, que obtuvo la bendición de su padre Isaac. Fueron en el libro de Génesis, en aquellos tiempos donde él se apuró, o sea, él tomó el lugar de su hermano para recibir la bendición de parte de su padre, y vemos cuando las contrariedades se le vinieron sobre Jacob después de haber obtenido la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios que después de haber obtenido la bendición de Dios sobre su vida, su hermano se levantó para querer causarle la muerte. Él sintió miedo, sintió temor, y dice que guiado por su madre le dijo que se vaya a un lugar, que salga de su casa, que salga de su ciudad, que salga de su gente, de su familia, para que él pueda alcanzar el cumplimiento de esa promesa la cual él había recibido de Dios a través de su padre Isaac. Dice la palabra de Dios en el capítulo 28 del 10 en adelante, dice, se titula Dios se aparece a Jacob en Betel. Dice la palabra de Dios, salió Jacob y se fue a aquel lugar. Saliendo a aquel lugar dice que se encontró en un lugar, en un paraje, y allí dice que le sobrevino la noche. Después de recibir la palabra de Dios, la bendición de Dios, se tuvo que ir de su casa, se encontró con algo distinto a lo que él esperaba de parte de Dios. Resulta que en estos tiempos a veces podemos notar que cuando recibimos la palabra de Dios, comenzamos a entender cuáles son las promesas de Dios para nuestras vidas. Resulta que todo se torna diferente, todo se torna distinto a lo que nosotros estamos esperando en este tiempo. Como la palabra de Dios nos refiere en Jacob, en la historia que vivió Jacob, después de obtener la bendición se le sobrevino la noche, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo hemos recibido la palabra de Dios y nos hemos encontrado con esa noche? Que la noche se nos sobrevino y todo vemos oscuro y todo vemos negativo y no podemos alcanzar a ver el cumplimiento de la promesa que hemos recibido de parte de Dios. Jacob se encontró de esa manera y el desánimo lo llevó a ese lugar de seguro en su corazón y de entender, no puedo yo entender de qué manera obra Dios porque he recibido la promesa, pero en este lugar me encuentro solo, alejado de mi familia, hasta mi propio hermano me persigue para buscarme la muerte, estoy queriendo dormir porque ya estoy cansado y no tengo ni siquiera nada para taparme ni para recostar mi cabeza. Es algo fuerte lo que vivió Jacob y nos ponemos a entender nosotros y a meditar un poco en nuestros caminos. ¿Cuál es la condición que hoy estamos viviendo? Según la palabra que hemos recibido de Dios, hemos entendido que la palabra y la promesa de Dios ha llegado a nuestras vidas, como la palabra de Dios llegó al corazón de Jacob, pero la noche le sobrevino y entendemos que a veces, en ocasiones, comienza a levantarse tempestades en nuestras vidas y podemos entender de que nos quiere alejar del cumplimiento de la promesa, pero allí es cuando Dios comienza a acercarse a nosotros y comienza a hablarnos al corazón, a la conciencia y a decirnos de que ese es el principio de un entrenamiento para algo mayor de lo que ha de poner Dios sobre nosotros, de comenzar a entender de que la palabra de Dios nos habla, según con Pablo, de decir que esta leve tribulación causa en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo es eso que es excelente? Pero también nos habla de peso. Necesitamos entender que para poder sobrellevar un peso necesitamos tener la capacidad y la fuerza para poder sostenernos. Y asimismo, para poder sostener un peso necesitamos tener la facilidad de poder sobrellevarlo. Necesitamos un entrenamiento, necesitamos capacitarnos, necesitamos entender de qué manera poder sostenerlo. Eso es lo que nos habla Pablo, que se le fue revelado a su espíritu, al corazón, y así lo entendió Jacob de seguro. Después de acostarse, dice la palabra de Dios, y lo vamos a leer en el capítulo 28 del libro de Génesis, verso 12, dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba al cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella.
Un breve versículo, pero muy tremendo, porque nos habla de ese acontecimiento que vivió Jacob. Pero también se recostó en aquel lugar sin tener una almohada, encontró una piedra, la puso para poder recostar su cabeza y poder hallar un sueño, poder comenzar a descansar un poco, aunque sea, de sacar su mente de eso lo que él estaba viviendo, de lo que se había generado en su vida, en su familia. De repente recibió la bendición de Dios, pero asimismo se encontró solo en un lugar descampado donde no tenía nada, con lo opuesto nomás solamente se fue y estaba en ese lugar. Pero allí cuando se durmió, cuando se recostó, cuando las fuerzas ya se fueron de su cuerpo, comenzó a apoyarse sobre el suelo, el sueño comenzó a meterse en él y asimismo soñó, dice la palabra de Dios. Él obtuvo un sueño. Y allí cuando vio a través de ese sueño, esa gran visión, dice que vio aquella escalera que ángeles subían y descendían. Le tuvo que hablar el Señor, le tuvo que mostrar que no solamente estaba llegando al lugar donde estaba Dios, de que no estaba solo también, porque la palabra nos habla y nos refiere de que los ángeles subían y descendían. No es que la palabra de Dios nos está hablando que descendían y subían, sino que subían y descendían, estaban con él, estaban con Jacob, no estaba solo Jacob en ese lugar. Nunca estuvo solo a pesar de él sentirse solo, abatido, tribulado, triste, seguro en su corazón. Pero Dios le hizo entender de que él en ningún momento estaba solo, de que él estaba acompañado y de que el ejército del cielo estaba a su favor, lo estaba acompañando, que él no se tenía que sentir solo. Ese sueño se le reveló al corazón de Jacob. Muchos en este tiempo, por lo que puedo entender en la palabra, de seguro se encuentran como se sintió Jacob antes de concebir el sueño, pero es necesario en este tiempo de que comences a entender, usted que está del otro lado, que tú no estás solo. La palabra de Dios nos habla que a pesar del panorama fuerte y difícil que se tornó en la vida de Jacob, Dios le tuvo que revelar por sueño que él no estaba solo. Dios te dice en su palabra, a través de su palabra en este mediodía, de que tú no estás solo a pesar de que tus ojos naturales pueden ver que todo a tu lado está queriendo destruir, de que te sientes solo y hasta capaz de sin fuerza en tu cuerpo. Su palabra te está diciendo que tú no estás solo, de que los ojos de Dios están sobre ti, de que la compañía del cielo está a tu favor para animarte, para ayudarte, para fortalecerte. Pero hay algo que podemos entender a través de su palabra. Cuando Jacob entendió eso, cuando Jacob comenzó a entender lo que estaba viviendo en aquel lugar, allí en Betel, comenzó a entender qué es lo que estaba pasando. Después de recibir la bendición, el proceso que tuvo que comenzar a caminar, a emprender, que no iba a ser fácil, pero tampoco iba a estar solo, de que el creador de todas las cosas, de aquel que lo había bendecido, de aquel que había alargado su bendición sobre la vida de Jacob, él lo iba a acompañar, de que él iba a estar a su lado, de que él iba a estar aún en los momentos más difíciles de su vida. Dios le hizo entender de que jamás nunca lo iba a dejar solo, que a pesar de que el hombre y la mujer te abandonen y se aparte de tu lado, Dios siempre va a estar contigo, Dios siempre va a estar de tu lado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me habla en el versículo 10, en el versículo 15 claramente, cuando le habló Dios y le dijo a Jacob: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Por donde quiera que fueres te guardaré. Yo estoy contigo, yo jamás te voy a dejar, porque al mismo que largué la bendición sobre tu vida, yo mismo voy a estar de tu lado para acompañarte. Jacob lo pudo entender, pudo percibir la bendición del cielo, pudo entender cuáles eran las palabras que sus oídos estaban escuchando. Pudo entender todo lo que sus ojos estaban viendo a través de aquella escalera, a través de ángeles, a través de esa manifestación sobrenatural y sorprendente que experimentó Jacob y nos habla su palabra. Ese momento tan glorioso que habrá experimentado Jacob, de cómo su corazón se habrá sentido, que él pudo entender de que todo lo que él estaba viviendo no se compara con lo que Dios estaba preparando para él. Pero nos habla también Pablo, que él habla, nos habla en Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, dice la palabra de Dios, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de fundar el mundo, que antes de hacer y crear todas
la creación, resulta que ya estuvimos con Dios y Dios nos ha preparado un camino totalmente distinto a lo que nuestros ojos pueden estar viendo, que nosotros podamos entender que aquella misma compañía que estuvo con Jacob también está de nuestro lado, también está de tu lado. Vos que estás del otro lado escuchando, nunca te sientas solo, nunca quieras entender en tu corazón que estás solo o sola. Dios está de tu lado, la compañía del cielo está a tu favor. Quizás se ha tornado fuerte en este tiempo las situaciones difíciles en tu vida. Quizás has visto la economía como ha caído y quizás ha caído tan en picada que te has sorprendido hasta tú mismo y hasta no te dio tiempo ni siquiera a desanimarte y te has quedado concentrado en el problema. Pero la palabra de Dios te está hablando a través de su palabra y te está diciendo muy claramente que tú no estás solo, que aquel que proveyó a Jacob también está de tu lado, que aquel que lo encaminó a Jacob hacia el cumplimiento de la bendición que había alargado su padre a su vida, Dios lo había acompañado y lo estaba acompañando hacia ese cumplimiento, como te está acompañando a usted que está del otro lado. No tengas en poco el proceso que uno está viviendo, no pienses que uno está entrando en un lugar desierto y va a perecer en el desierto, no lo pienses. Ten en cuenta algo, que está la compañía del cielo a tu favor y que ese desierto, que esa situación fuerte solo es el principio de un preparamiento para poder comenzar a recibir y a sostener ese peso que Dios quiere brindarte a tu vida, a tu favor, ese peso de gloria que nos habla el apóstol Pablo en su palabra. Momentos de entrenamientos, momentos difíciles, pero a veces que lo difícil no quiera convencerte de que no vas a poder lograrlo y llegar al cumplimiento de lo que Dios prometió a tu vida un día. Que eso no quiera frenarte ni estancarte. Que eso no quiera convencerte. Solo ten ánimo y comienza a caminar, seguir hacia adelante. Yo estoy de tu lado, yo estoy contigo, le dijo Dios a Jacob en su palabra a través de ese mismo sueño, a través de esa misma revelación. No bastó solamente con mirar aquella escalera y mostrarle los ángeles que subían y descendían, de que él no estaba solo, sino que tuvo que hablarle y decirle: Jacob, todo lo que estás viendo es algo real, todo lo que tus ojos están viendo a través de este sueño, de seguro habrá sentido al despertar en su corazón Jacob. Todo esto, lo que estás viendo, este panorama, es para que tú entiendas de que no estás solo. Pero no bastó con eso, sino que Dios mismo también le habló y le dijo que se siga hacia adelante, que siga caminando, que siga perseverando, porque a través de su vida muchos han de ser de bendición, porque muchas familias serán bendecidos en ti y en tu simiente, le dijo la palabra de Dios, que a través de Jacob muchos iban a recibir la bendición del cielo. Yo no sé si tú que estás del otro lado, si usted que está del otro lado, ha podido experimentar que cuando más buscamos a Dios, más contrariedades sentimos, de que cuando más nos acercamos a Dios, más oposiciones podemos experimentar y comenzar a entender de que hay. Pero eso es algo de que nosotros podemos entender, de que son momentos de entrenamiento, que esos son momentos y situaciones para nosotros comenzar a tener la dependencia en Dios, de comenzar a ver cómo Dios comienza a moverse a nuestro favor, de comenzar a experimentar de qué manera comienza a moverse Dios y de qué manera quiere entrar al corazón de muchos en este tiempo. Quizás usted que está del otro lado se ha sentido desanimado, como se habrá sentido Jacob, queriendo acostarse y recostarse y tratar de olvidarlo todo, de decir: estoy solo, ni mis padres están conmigo, ni mi gente, ni mi familia, y según hasta mi familia, hasta mi propio hermano me está buscando para quitarme la vida. Es algo fuerte lo que vivió Jacob, y podemos comparar nosotros ese problema con los problemas que nosotros sobrellevamos. A veces nos frenamos a meditar y a pensar y a decir: este problema que estoy viviendo, ¿se podrá comparar con lo que vivió Jacob o con lo que experimentó Jacob? Quizás nos ponemos a meditar un momento en eso, pero en su palabra nos habla claramente y a veces decimos: pero Jacob era uno de los patriarcas, era uno que Dios escogió según la promesa que recibió Abraham. Usted